Nos preparamos entonces para ser bendecidos por la palabra del Señor. Hola, amados hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más para cumplir lo que el Señor nos ha encomendado, de llevarle ahí una palabra que le anime, que le impulse en este tiempo en lo que estamos viviendo. Así que les abrazo desde aquí, un fuerte y cariñoso saludo desde mi hogar. Así que, ¿qué le parece si inclinamos nuestros rostros? Nos presentamos delante del Señor, agradecemos este maravilloso tiempo. Tómese un minutito ahí donde usted está y incline su rostro al Señor y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que Él nos trae en esta tarde. Amén. Padre, te damos gracias en este instante, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Papito amado, por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Te damos gracias por todo lo que tú nos has, Señor, impulsado, Señor, nos has hecho sentir en nuestro corazón. Padre, esa abundancia, esa abundante gracia, esa abundante paz que tenemos, Señor, por intermedio de ti, Señor, esa abundante vida que nos has dado, papitos, por eso es que te queremos agradecer. Señor, queremos tomarnos este minutito solo para agradecerte todo lo que tú has hecho, Padre. Si nos ponemos a enumerar todo lo que tú has hecho por nosotros, se nos iría un momento, una hora entera, Señor, solamente agradeciéndote cada uno de lo que tú has hecho por nosotros. Mas hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos todos reunidos, Señor, de manera aquí virtual, Señor, y cada uno de mis hermanos escuchando, Señor, esta palabra en sus casas. Más yo te pido que tú les bendigas ahí donde están, les guardes, les cuides, Señor, les bendigas en cada instante y en cada uno de los pasos que ellos den, Señor amado. Sé tú con ellos, Padre. Te doy muchas gracias, Papito amado, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que sigues haciendo y por todo lo que harás en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Prepare su espíritu, su oído, para que usted pueda en este instante recibir esta palabra que se encuentra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Es una historia bastante conocida, pero hay una cosita que mientras la leía me llamó mucho la atención y quiero enseñársela, quiero que yo también quiero aprender junto con usted en este instante y porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. Él es el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Entonces yo también aprendo del Espíritu Santo de Dios cuando tengo el privilegio de exponer una enseñanza. Busque usted el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Es una lectura muy conocida, es Jesús y la mujer samaritana. Pero hay un versículo que me llamó mucho la atención y es lo que yo quiero plantearles a continuación. Le leo un poquito de qué se trata la historia. Eh, Jesús llega a un pozo y se encuentra con una mujer samaritana. Y mire, mejor le voy a leer eh, este versículo que me llamó mucho la atención y es al cual yo quiero abocarme en esta tarde. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Este es el versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y yo quiero tomarme de este versículo para traspasarlo, este versículo, muchas veces a nuestra vida. Porque hay algo que me llamó mucho la atención de este versículo y es lo que le voy a contar a continuación. Yo me pregunté cuando leí este versículo, ¿cómo Jesús, cómo el Rey de Reyes y Señor de Señores,
¿Cómo puede ser que el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el amado de los amados, Jesús, nuestro Jesús, en el que nosotros hemos creído, le hemos profesado y hemos confiado? ¿Cómo pudo haber llegado un momento en que él estaba agobiado, cansado y fatigado del camino? Dice otras versiones. Se lo voy a volver a leer acá en la Reina Valera. Dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Cansado del camino. Jesús venía de enseñar en un lugar, de hacer milagros, de sentarse a enseñar en otro lugar, tal vez hacer más milagros. Según cómo se van dando los capítulos en el libro de Juan, Jesús venía de estar en el templo y de pasar una rabia tremenda en el templo cuando echó a todos los cambistas, a los que compraban y vendían, y a los que habían a los que estaban ahí comprando y vendiendo en el templo, y el Señor se enojó y los echó. Venía de pasar una rabia muy grande. Tal vez de eso se fue a predicar, después se fue a enseñar, y después y él venía en la rutina, en la, si se puede decir rutina. El Señor no se manejaba por rutina, Él iba donde el Espíritu le decía, pero a lo que me quiero abocar es a los sucesos que se fueron dando en el camino del Señor, hasta llegar un momento en donde la Escritura dice que Jesús estaba cansado del camino, agobiado o fatigado, dicen otras versiones. Y cómo Jesús, siendo Él el Hijo de Dios, Dios, el Verbo hecho carne en la tierra, cómo Él podía haber estado cansado del camino. Y eso se debe a que cuando Él estuvo en la tierra era un humano más, sí, con una gracia divina que portaba, sí, obviamente todos los que conocemos la historia del Señor y cómo nació y cómo Él fue engendrado, sabemos que Él no era un ser humano común y corriente, pero estaba en una humanidad en este momento. Él, cuando anduvo aquí en la tierra, no andaba en el aire como ángel o como un ser de luz. Él andaba como un humano, como un ser humano, como tú y como yo. Por lo tanto, tú puedes ver en la historia de Jesús como muchas veces Él se entristeció. La Escritura habla de que Jesús se entristeció. Jesús, hubo un versículo donde Él dice: Jesús lloró, Él lloró también. Entonces tú puedes ver muchos versículos en los evangelios donde Jesús demostraba su humanidad. Y uno es esto, y me llamó mucho la atención porque Él estaba agobiado del andar, estaba fatigado tal vez de andar, tal vez Él había cosas que se me ocurren a mí. Tal vez Él había comido poco ese día, caminó mucho, había bebido poca agua, enseñó bastante, hizo milagros. También el hacer milagros también desgasta en el ser humano. ¿Por qué? Porque yo lo puedo tomar en el versículo cuando dice que la mujer de flujo de sangre le toca el borde de su manto, y la Escritura dice que el Señor dijo: alguien me tocó, porque poder salió de mí, virtud salió de mí. Entonces ese poder, esa virtud que en algún momento sale en la humanidad natural, en el cuerpo humano, también desgasta mucho. El enseñar desgasta mucho, el pararse y gritar, me imagino yo, a viva voz, porque Él no pudo haber enseñado con una voz normal si le estaba hablando a 2000 personas. Hoy en día hay tecnología, usted con un micrófono puede llegar a muchos lados, pero en ese tiempo no existían los micrófonos. Entonces me imagino que Él levantaba la voz y enseñaba, y todo eso lo cansa al Señor, lo agobia, lo agota, de tal manera que Él ve un pozo y va a descansar.
Este es el contexto del que yo le estoy hablando. Jesús cansado del camino, muy cansado y muy agobiado del camino, así tal cual muchas veces se encuentra usted y me encuentro yo. Que los quehaceres, que el trabajo, que a muchos en este tiempo le mandaron, están con trabajos en sus hogares. He tenido la oportunidad de saber de muchos hermanos que están con trabajos en sus hogares, pero sabe que le duplicaron y hasta le triplicaron el trabajo, porque muchos creerán que por mandarlos a trabajar a sus casas, los hermanos iban a sacar la vuelta, así que les mandaron más pega. Yo he sabido de muchos hermanos que les cuatriplicaron, hacen 4 veces más pega de la que hacían en sus empresas, ahora en sus casas, y muchos se fatigan, muchos las preocupaciones los agobian, a muchos el hecho de que tal vez los proyectos de trabajo aún no se abran, también los agobia. El estar mucho tiempo en casa, tal vez con los pequeños, con los niños, también puede que el quehacer del día los canse, al igual como Jesús. Él, en lo que él hacía, estaba cansado. El Señor, en lo que Él hacía, en lo que Él ministraba, en lo que Él enseñaba, en lo que hacía milagros, en lo que tenía que pasar muchas veces rabia con sus discípulos, Él llega un momento donde se sienta junto al pozo de Jacob en el capítulo 4 del Evangelio según Juan, y la Escritura dice que Jesús estaba muy cansado del camino. Entonces yo quiero que tú te reflejes en el Señor en este instante. Si el Señor, siendo quien era, se cansaba del camino, ¿cuánto más tú y yo nos podemos cansar de todo lo que hemos vivido, del agobio del día a día, de las preocupaciones, de las muchas cosas que se han vivido en estos tiempos? Tal vez llega un momento en que tú dices, Señor, esta situación me tiene cansada, esta situación me tiene agobiada, esta situación me tiene hasta aquí, me estoy harto de lo que estoy viviendo, ya no doy para más, ya quiero que todo esto acabe, ya quiero mandar todo por la borda, porque todas las situaciones que he tenido viviendo, ya antes de todo esto que está pasando, ya habían problemas en la vida de uno. Con todo esto que está pasando, muchos de los problemas se duplicaron, se triplicaron las preocupaciones, y llegas a un momento en que te sientes cansado del camino. Wow. Dios, Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba cansado del camino, hermano. Estaba agobiado del camino. Estaba a tal manera que él llegó a sentarse a un pozo, me imagino yo, porque también a esto sumémosles que las caminatas que hacía el Señor eran por el desierto. Me imagino yo que cada cierto tiempo había una sombra donde él se paraba y descansaba, pero él tenía que seguir su camino a pie, la gran mayoría de las veces a pie, por caminos pedregosos, solamente con sandalias. No habían en ese tiempo zapatillas con aire comprimido, las Nike Air Max. No tenía, él tenía sandalias el Señor, y en eso se caminaba, en eso se movía él, porque eso era lo que había en ese tiempo. Entonces él llega cansado, así como estás cansado tú a veces, así como estoy cansado yo muchas veces. Pero lo que viene más adelante es maravilloso. Él llega junto al pozo. Mira, lo mejor que te puede pasar, hermano, es que tú descanses junto al pozo. Wow, yo no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Lo mejor que te puede pasar es que tú recuestes tu cabeza o te sientes en esta sombra que está junto al pozo, junto a la provisión de agua, junto al que el pozo es Jesús, llevándolo al tiempo nuestro. En ese contexto de la Biblia que te estoy leyendo, Jesús era el que estaba cansado, pero él se fue a sentar junto a la provisión de agua, al pozo de Jacob.
tú y yo, si estamos agotados, si estamos agobiados, y te lo decía, yo lo hablaba, me parece que una o dos ministraciones que me tocó dar atrás, lo mejor que te puede pasar cuando yo hablaba del alfarero que se le quebraba el barro en sus manos, y el barro eres tú, el alfarero es el Señor, y lo mejor que le puede pasar, según el libro de Jeremías, me parece, era que tú te quebraras en las manos del alfarero. En el contexto es casi el mismo. Lo mejor que te puede pasar, el mejor lugar donde puedes descansar es junto al pozo, junto al que provee de agua, junto al que tiene la provisión, y ese es Jesús. Quiero seguir leyendo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: dame de beber. Pues discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Se da cuenta que no todo en la vida del Señor, cuando se trató de su provisión, fue un milagro, porque el Señor pudo haber hecho un milagro para comer. Sin embargo, en esta ocasión mandó a sus discípulos a comprar. Eso denotaba la humanidad también con la que el Señor Jesús vivía en esta tierra. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, por ser ellos de un linaje judío distinto. Los judíos siempre fueron muy celosos de lo que ellos eran, si se puede decir así, de su etnia, si se puede decir de esa manera, de su raza judía, hebrea, descendientes de Abraham, del linaje de Jacob. Sin embargo, los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con otras costumbres, con otros pueblos, y eran medio judíos, eran mestizos, si se pueden llamar así. Entonces, para los judíos de sangre pura, por nombrarlo de una manera que se entienda bien, para los judíos 100%, no eran bien vistos los judíos mestizos. Entonces, para que usted entienda esta parte de la escritura, ellos eran los samaritanos. Por eso ellos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Por eso ellos le decían padre Jacob a Jacob, porque ellos también tienen un linaje judío, aunque no un 100%. Y él respondió Jesús, y aquí está lo maravilloso, dice: y Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hablando el Señor del agua del pozo, de esta agüita, del agua con la que tú sacias tu sed natural, corporal. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora quiero explicarte este versículo. Y es la enseñanza una de las enseñanzas que yo quiero dejarle en esta noche. Jesús cansado del camino, Jesús agobiado por los quehaceres de su ministerio, Jesús cabreado, tal vez en buen chileno, de ministrar, de predicar 3 veces al día a miles de personas. Su voz tal vez estaba también aquejada por todo lo que él hablaba. Virtud salía de él cuando hacía milagros, por lo tanto había un desgaste físico. Tal vez muchos días él sin comer, tal vez con mucho sueño, porque el Señor dormía poco. ¿Verdad, hermano? Sí, el Señor dormía poco porque el Señor de madrugada se levantaba a orar y pasaba horas con su Padre. Y lo más probable es que el Señor no durmiera 8 horas diarias como lo aconsejable.
lo más probable es que él durmiera, recostara su cabeza un par de horitas y luego se levantaba y seguía en su ministerio, porque él vino a hacer lo que Dios le mandó a hacer, tenía la pasión por lo que Dios le mandó a hacer, esa pasión que muchas veces nos falta a ti y a mí, hermano amado, pero él la tenía. Por lo tanto, lo más probable es que el Señor hubiese dormido poco, porque él pasaba horas de madrugada orando. Pero aún así, y aquí viene la enseñanza, aún así, agobiado, cansado, tal vez con sueño, tal vez cabreado del camino, tal vez cansado de ministrar, tal vez con fatiga muscular, con sed, porque sus discípulos habían ido a comprar alimento, y él mientras tanto fue a descansar al pozo a tomar un poquito de agua, porque él estaba cabreado, el Señor. Pero escúcheme, aún así, con lo cansado, con lo agobiado, con lo fatigado, con todo lo que el Señor humanamente en ese momento podía sentir, el Señor tenía algo que entregar. El Señor tenía algo que enseñar. Ahora entiendo por qué el Señor hablaba de la milla extra, porque Él lo daba. Porque Él, estando en el pozo, y escúchame lo que te quiero porque esto es maravilloso, Él estando en el pozo, podría haberse sentado, podría haber Él sacado agua del pozo, y pudo haber llegado esta mujer y le pudo haber conversado tal vez a la mujer. He predicado 3 veces, 4 veces en el día, pudo haber dicho el Señor. Bueno, viene esta mujer a mí, si quiere agua y si yo saco le doy un poco, que yo soy buena persona, igual el Señor era buena persona. Pero no quiero hablarle, no le voy a hablar. Si acabo de predicarle a 2000 en la mañana, 2000 a media mañana y a la hora sexta, que son como aproximadamente las 12 del día, mediodía de la hora, haciendo la conversión de la hora sexta de la Biblia, 12 del día, horario nuestro, horario cronológico. Ando en pie de las 4 de la mañana hasta las 9 estuve orando, de las 9 prediqué hasta las 10, de las 10 hice milagro, a las 11 me puse a predicar, acabo de terminar y vengo cansado, le voy a dar agua pero no le quiero hablar. ¿Se entiende? ¿A qué quiere llegar esta enseñanza? Con todo lo que has vivido, con todo lo cansado y lo agobiado que puedas estar, siempre tienes algo que entregar. Reflejémonos ahora en Jesús, ¿cierto? Tú estás agobiado a lo mejor igual que lo estaba el Señor. Tú estás cansado igual que como el Señor en ese momento estaba. A lo mejor estás chato, disculpa la expresión, estás chato a lo mejor de la situación que estás viviendo, y a lo mejor el Señor en ese momento también estaba hasta aquí. La diferencia entre tú, yo y Jesús, wow, es que muchas veces tú dices, fui a la iglesia, ya me conecté, oré en la mañana, pero se te atraviesa alguien al cual tienes que hablar y no le hablas porque piensas que ya hiciste lo que hiciste para Dios. Pero para el Señor nada era suficiente. Cansado y agobiado, se le acerca a esta samaritana y él le dice, yo tengo agua viva para darte. Yo tengo algo que entregarte. Yo tengo un agua que salta para vida eterna. Yo tengo algo que te puede transformar la vida. ¡Wow! Esto es lo medular que quiero entregarte. No me voy a extender mucho. Pero esta enseñanza es maravillosa. El Señor le da una palabra a esta mujer. Con todo lo agobiado que el Señor andaba, con todo lo agobiado que tú puedes estar, siempre hay algo que hacer para Dios. Siempre hay alguien al que le puedes hablar. Pastor Leví decía el domingo pasado, decía, si te vas a desgastar en algo, desgástate llevando el Evangelio.
con todo esto que se está viviendo, con todo esto, lo que está a punto por pasar, de todo lo que usted sabe, ¿cierto? De lo que se va a vivir como país. Está bien, deje lo que pase, que sea lo que Dios diga, porque Dios ya lo dijo. Pero con todo lo que tú puedas estar viviendo, si hay algo que puedes hacer para el Señor. Hay alguien a quien le puedes hablar, hay alguien a quien le puedes dejar un mensaje, hay alguien a quien le puedes hablar del Señor, hay alguien a quien decirle Jesús te ama y te quiere restaurar, siempre hay alguien a quien hablarle, siempre hay algo que hacer por la obra. Mire, yo le voy a dejar esta enseñanza, se la voy a dejar gratis. Y no le voy a pedir ofrenda por esta enseñanza que le voy a dar. Una de las maneras más rápidas y directas de obedecer a Dios es obedecer al ministerio y a la casa en la cual tú sirves. Yo soy un apasionado, ¿verdad? Me gusta enseñar esto. A cualquiera que pueda tener la madurez de enseñarle esto, siempre le enseño yo el amor y la sujeción a la casa, al ministerio, el hacer algo por la obra, por la casa, por la iglesia, por tus hermanos, por el llamado que te hacen, por cuando el favor que te pueda pedir tu líder más cercano, el anciano que te hable, tus mismos pastores, los padres de la casa. Yo siempre, si hay algo que el Señor ha puesto y ha inculcado en mi vida, y cada vez que puedo lo enseño, y usted sabe que es así, es el obedecer al ministerio, a la casa. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor me ha hecho entender esto, me ha dado muchos resultados, me ha abierto puertas y el Señor me ha bendecido. Le hablo con testimonio de lo que le hago, de lo que le estoy hablando. Ya va a haber el tiempo para hablarle, para decirle cuántas puertas el Señor ha abierto en mi vida, solamente por el hecho de haber acudido a un llamado. Solamente por el hecho de que me digan, hijo, puede hacer esto y tengo mi tiempo ocupado, pero me voy a hacer el tiempo de ir a hacer lo que me pidieron, porque sé que si hago esto, eso es buscar primero el reino. Y todo lo demás, las puertas que estaba esperando yo, se me abren. Aprenda esto, hermano amado, se lo digo, porque le amo y porque resulta. Por testimonio y experiencia, cuando usted acude al llamado del ministerio, de lo que le pide su líder, su anciano, el que tenga más cercano, su líder de grupo de conexión, sus mismos pastores, cuando usted acude, esa es la forma más rápida y directa de obedecer a lo que Dios le dice. Y eso da resultado y le abre tremendas puertas. Nunca estaremos, y el Señor en esta escritura nos habla y nos enseña, nunca estaremos demasiado cansados para acudir a un llamado, porque Él pudo haber dicho, no le voy a hablar a esta samaritana, estoy cabreado, quiero puro tomar agüita. Papá, tú pudo haber dicho el Señor, Padre, perdóname, pero estoy cansado. Sabe que esta mujer, que Dios le soltó una palabra estando cansado, se convirtió en la mujer evangelista más grande de la ciudad de Samaria, que revolucionó con la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo ese pueblo. Porque el Señor le ministra, le restaura ahí en el pozo, le da de beber su agua que salta para vida eterna. El Señor la restaura, le perdona, le hace ver su pecado, ella se arrepiente, ella va y predica y ministra y evangeliza a Samaria. Mire lo que puede resultar de soltar una palabra aunque estés cansado. ¡Wow! Te bendigo, hermano, te bendigo. Es lo que el Señor puso en mí para entregarte. No estamos viviendo tiempos buenos y no venimos de vivir tiempos buenos, venimos de 7 meses muy difíciles, pero hay algo que puedes hacer.
Oh, sí, hay algo que puedes hacer. Por lo tanto, yo quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Que esta palabra pueda ser vida en tu corazón y que te animes a que nunca se puede estar demasiado agobiado ni demasiado cansado como para no hablarle, no decir, no ministrar, no hablar, no invitar, no sé. Tú sabes en lo que el Señor te ha puesto y ese es tu lugar de movimiento para el reino de los cielos. Pero no, nunca se puede estar demasiado agobiado ni cansado, porque el Señor nos enseña en esta palabra que por más chato que podamos estar, siempre hay algo que podemos hacer para Él. Amén. Te bendigo, hermano, te abrazo. Vamos a orar. Vamos a orar. Estoy en mi tiempo que me tomo yo para esto, un tiempo bastante prudente. Y quiero orar con usted. Quiero orar para que el Señor ponga ese sentir en nosotros. Ponga ese sentir en nuestras vidas. ¿Sabe por qué lo podemos hacer? Porque Jesús lo hizo. Y en ese instante, Jesús venía como cordero. Aún no se levantaba como león. Por lo tanto, Él era 100% humano, igual que usted y yo. Y si Él lo hizo, el Señor nos dice esta noche, ustedes también lo pueden hacer. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo y por esta enseñanza. La tomo para mi vida y espero que mis hermanos la hayan atesorado en su corazón. Gracias por enseñarnos y tanto más que podríamos aprender de este pasaje, Señor, pero es lo que tú nos has dado en este tiempo. Bendigo la vida de cada uno de los que nos está escuchando, de los que nos está viendo, de cada uno de mis hermanos que está en su casa, en su hogar, en su familia, donde quiera que ellos estén, bendíceles. Padre, bendíceles, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que le abras puertas, que le abras lo que ellos están esperando, tal como lo has hecho conmigo. Yo te pido, Padre, porque nosotros podemos dar lo que tenemos y en lo que tú has obrado en mí, yo envío esta misma bendición para ellos. Esta semana puertas se abren, esta semana trabajos se sueltan, esta semana proyectos de hogar se dan, ese sí que estabas esperando, ese correo, ese mensaje que estabas esperando en esta semana llega. Pero el Señor nos dice en esta noche, busquen el reino y se da, y lo que ustedes esperan se da, porque los principios tuyos, Padre, bíblicos, funcionan, papito amado. Bendigo a mis hermanos, a todos aquellos, Padre, que nos están escuchando, en especial a mis hermanos de familia. Gracias a este ministerio precioso, que lo afirmo, que bendigo con todo mi corazón. Y que sé que tú nos vas a prosperar y nos vas a llevar e impulsar, Padre, en todo lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Sujeto todo espíritu contrario, Señor, a lo que pueda ser esta palabra, y a todo, Señor amado, espíritu de revancha que pueda influir en mis hermanos, Padre, que tomaron esta palabra y que la quieren poner por obra. Sujetamos todo eso, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, papito, por poner palabra en nuestros labios, porque eres tú quien nos enseña. En humildad de corazón recibimos esta enseñanza, Padre, y ponemos todo debajo de tus pies. Te presentamos este término de semana y todo lo que viene del mes y todo lo que vamos a hacer como ministerio en el mes y en los meses que vienen está delante de ti. Tú eres, Padre, quien nos da el vamos, quien nos impulsa y quien nos anima. Gracias, Señor Jesús, por todo y por todo. Gracias, papá. Amén y amén. Amén. Un abracito. Les bendigo. Les mando un abrazo desde mi hogar, junto con mi esposa Yanita, mis 4 hijos. Así que les abrazamos y les extrañamos. Y espero que esta palabra haga vida en su corazón. Amén. Besito. Les abrazo y les amo.